Dice la palabra del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar un momento al Señor. Oh Padre nuestro, conscientes de nuestra debilidad, venimos de nuevo ante tu presencia, rogando tu asistencia, tu ayuda, tu fortaleza. Te necesitamos, Señor. Padre, ayúdanos a estar atentos a tu palabra, que no nos distraigamos. Señor, si hay cansancio físico, dolencias, danos de tu espíritu para luchar contra eso y estar atentos, plenamente atentos a tu palabra. Y tú vengas con poder, Señor, esta palabra actúe en nuestros corazones, nos santifique a tus hijos, y tú obres en aquellos que no te conocen. Obra así, oh Dios, por amor a tu nombre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Cómo sabemos que una cosa es grande? Bueno, tenemos que compararla con otra cosa. La que tenga el tamaño más grande, pues esa es la más grande. Entonces podemos decir, esto es mayor o más grande que aquello. Es decir, en el terreno físico, para determinar la grandeza o la pequeñez de algo, necesitamos una referencia. Del mismo modo, en el terreno espiritual, ¿cómo podemos saber si alguien es grande o pequeño en lo espiritual? ¿Cómo saber si una persona es grande o pequeña a los ojos de Dios? Pues tomando la referencia que el mismo Dios nos ha dejado en su palabra, no haciendo caso a la referencia que nos ofrece este mundo de pecado. No. El Señor es quien nos muestra en qué consiste la verdadera grandeza. Así que este es el tema que vamos a considerar ahora en este sermón, la verdadera grandeza. Pero en primer lugar, debemos saber y ser conscientes de lo que el mundo y nuestro viejo hombre entiende por grandeza. Lo que el mundo y el viejo hombre, nuestro viejo hombre, en el creyente, entiende por grandeza. El viejo hombre es esa persona que una vez fuimos antes de que Dios obrara por su gracia en nuestros corazones. El viejo hombre es esa naturaleza pecaminosa a la que estábamos esclavizados. Esta expresión la vemos en Romanos capítulo 6, versículo 6, por ejemplo, y dice ahí: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ciertamente sucede así. Cuando el Señor obra en el corazón de un pecador, éste ya no sirve más al pecado. No que no peque, sino que no sirve más al pecado. No se deleita en el pecado. Quiere hacer la voluntad de su Salvador. Se entristece cuando peca. Ese viejo hombre, en este sentido, es crucificado. Ya no tiene dominio sobre nosotros, queridos hermanos. Ya no nos controla. Sin embargo, la presencia del pecado no es erradicada por completo del creyente. Hermanos, aún no hemos sido glorificados en esta tierra. Aún tenemos que seguir luchando contra nuestro pecado remanente.
Esto lo vemos claramente en la experiencia de todo creyente a lo largo de la historia y por supuesto nos lo enseña muy claramente la Escritura. Y aquel que es un verdadero creyente conoce tal cosa, esta experiencia del pecado que aún mora en él. El mismo apóstol Pablo, que en Romanos 6, versículo 6, decía que el viejo hombre fue crucificado, poco después, en el capítulo 7, versículos 15 al 17, dice lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 20, un poquito más adelante, versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y aquí Pablo era ya creyente, cuando escribe esto. No, aquí está contando su experiencia cuando no era creyente, antes de... No. Aquí está diciendo esto el apóstol, siendo él ya un verdadero creyente. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que para los que en verdad hemos creído en Cristo, el viejo hombre ya ha sido crucificado, ya no es nuestro amo, ya no somos como ese viejo hombre, ya no somos como ese viejo hombre. La naturaleza pecaminosa ya no tiene control sobre nuestro ser, pero eso no significa que haya sido eliminada completamente. Aún nos vienen pensamientos, ideas, deseos que no agradan al Señor, tristemente. Tristemente nos viene tal cosa. Y esto es lo que vemos en los apóstoles Jacobo y Juan, que eran creyentes. Vamos a leer de nuevo cuál fue su petición en el versículo 37, uno de los versículos que leímos al principio. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando ellos le hicieron esta petición a Jesús, ellos eran verdaderos creyentes. Sin embargo, en sus corazones, en ese momento, había orgullo. Tenían deseos de gloria y grandeza, y es muy posible que quisieran tener autoridad y dominio o potestad sobre el resto de los discípulos. Porque el Señor les dijo en los versículos 42 y 43, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros. Jacobo y Juan no fueron al Señor con un corazón humilde, preguntándole, Señor, ¿tú crees que nosotros estamos preparados para sentarnos a tu derecha y a tu izquierda? ¿Cómo están nuestros corazones, Señor? ¿Crees que podríamos hacer algún bien a los demás desde tal puesto de autoridad? No hicieron estas preguntas. Tampoco parece que les hubieran preguntado al resto de los apóstoles, oye, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Veis que nosotros estamos preparados para ocupar tal puesto? Tampoco ellos se quedaron esperando. Bueno, hay un deseo de servir a otros desde un puesto de autoridad, ok, pero tranquilo, vamos a ver qué dice el resto de los apóstoles, qué opina, cómo va la cosa. No, ellos se lanzaron. Jacobo y Juan fueron al Señor directamente a decirle lo que ellos querían. Querríamos, dice aquí, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Concédenos. Estas fueron las palabras de esos dos apóstoles. Dada la respuesta de Cristo en el versículo 38, no sabéis lo que pedís, les dijo el Señor. La reacción del resto de los apóstoles en el versículo 41 y lo que el Señor les dice en los versículos 42 al 45, está claro que los deseos, la actitud y la motivación de Jacobo y Juan no eran muy correctas, no agradaron al Señor. Ellos manifestaron un concepto distorsionado de la verdadera grandeza. De modo que eso es lo que el mundo y el viejo hombre entiende por grandeza, el estar en puestos de altura,
de autoridad, de gloria, donde los demás me alaben, me obedezcan en todo, se sometan a mí, cumplan mis deseos, etcétera, etcétera. Este concepto de grandeza está distorsionado. Aquí la humildad, el servicio a los demás, el buscar el bien de otros está descartado o pasa a un tercer, cuarto plano o no está directamente. Y con todo esto no estoy diciendo que los puestos de autoridad sean malos en sí, no. Es necesario que tengamos gobernantes y autoridades. En el capítulo 13 de Romanos se nos ordena que nos sometamos a las autoridades civiles. Dice el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Nos sometemos a ellas siempre y cuando no nos manden algo contrario a la palabra de Dios. Pero es bueno que haya autoridades, debe haber autoridades. Por otro lado, el Señor ha establecido pastores en su iglesia para que la gobiernen bien. Hablando de los requisitos de un pastor, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y algunos aquí dicen, bueno, está hablando de cuidar, simplemente, vigilar un poquito. No, pero el contexto que está diciendo, gobernar. El que no gobierna, no sabe gobernar su propia casa, que es cabeza del hogar en su casa, debe gobernar en su casa. Si no sabe gobernar en su casa, no podrá gobernar la iglesia de Dios. Pero es que dice en el capítulo 5 de 1 Timoteo también, versículo 17, los ancianos o pastores que gobiernan bien. ¿Que gobiernan bien dónde? Pues la iglesia. La iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ellos gobiernan la iglesia, velan por las almas, velan por la iglesia y han de dar cuenta delante de Dios. Como autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, los hermanos, las ovejas en la iglesia deben obedecer y sujetarse a sus pastores. Siempre y cuando, pues, estos pastores sean pastores bíblicos, pastores donde hay un corazón para el Señor, para obedecer la palabra de Dios, para hacer las cosas como el Señor quiere, y hay este corazón para Dios y para los hermanos. Debemos obedecer y sujetarnos a los pastores. Además, ni siquiera Cristo le dijo a Jacobo y a Juan que nadie se sentaría a su derecha y a su izquierda. En Marcos capítulo 10, versículo 40 dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. O sea, algunos se sentarán a su derecha y a su izquierda, pero no sabemos exactamente quiénes. Para quienes está preparado, dice la Escritura. Así que el que haya gobernantes y autoridades, el que haya pastores en la iglesia, es algo bueno y necesario. La cuestión es, he aquí la pregunta importante, ¿con qué motivación, con qué deseo, con qué actitud, con qué propósito quiero ocupar esos puestos de autoridad? Si está en mí ese deseo, ¿cuál es mi motivación? ¿Qué hay en mi corazón al querer tener esos cargos tan elevados? El mundo piensa que la grandeza está únicamente en el hecho de ejercer potestad, dominio sobre otros. Piensan que la grandeza consiste meramente en ocupar altos cargos de autoridad donde los demás puedan admirarme y hacer lo que yo diga, lo que yo quiera. Queridos hermanos, este no debe ser nuestro concepto de grandeza, ni por supuesto debemos aspirar a puestos de autoridad con tales conceptos en mente.
Pero antes de ver en qué consiste la verdadera grandeza, que todavía no he entrado en ello, es importante que seamos conscientes de los resultados que produce ese tipo de grandeza que procura este mundo y nuestro viejo hombre. Vamos a ver en segundo lugar los resultados de la grandeza mundana. Cuando uno tiene un espíritu orgulloso que procura para sí mismo ser grande sin tener en cuenta a los demás, cuando uno solo busca esos altos cargos para conseguir la gloria, el aplauso, la alabanza de los hombres, sin pensar primero en las necesidades de los demás, cuando uno procura elevarse a posiciones altas sin contar con la aprobación o el beneplácito de otros, el resultado de esa pretendida grandeza puede ser desastroso. Fijaos lo que leemos en Marcos capítulo 10, versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, cuando oyeron lo que había dicho Jacobo y Juan, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Sí, puede que hubiera envidia en el corazón de los 10, del resto de los apóstoles. Puede que en ellos también surgiera el pensamiento, ¿y yo por qué no? O sea, estos han dicho esto, ¿y yo? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no me siento yo a la derecha o a la izquierda en vez de Jacobo y Juan? Puede que tal cosa pasara por sus mentes, no lo sabemos, no lo revela la Escritura. Pero pudiera ser que esto, o preguntas similares, pasaran por las mentes de estos apóstoles, porque las palabras que Jesús dijo en los versículos 42 al 45 era para los 12. No era solo para Jacobo y Juan, era para los 12. Bien, todo esto es cierto, pero yo pregunto, ¿no podría haber sido diferente la reacción de los otros 10 apóstoles si ellos dos, Jacobo y Juan, hubieran ido a Cristo con una actitud humilde y de servicio? Yo creo que podría haber sido diferente la reacción de los otros 10. Al menos pienso que no se habrían enojado tanto. Bueno, sea como fuere, aprendemos de aquí que el resultado de buscar esa grandeza egoísta y mundana es el rechazo de aquellos a los que se pretende gobernar. Por ejemplo, mi querido hermano, que estás casado, Dios nos ha puesto como cabeza de nuestro hogar. Esto es lo que nos enseña Efesios capítulo 5, versículo 23, por ejemplo, y hay otros textos. Pero Efesios 5:23 dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Sin embargo, si yo solo busco en mi casa, que en mi casa hagan todo lo que a mí se me ocurra, si solo procuro que mi esposa y mis hijos me den muchos cariños y me traten con amor y respeto, sin yo darles cariño, ni amor, ni respeto a ellos, si pienso que dado que soy el cabeza del hogar, el resto de mi familia tiene que preocuparse por suplir todas mis necesidades, entonces, además de que estoy en un gran error, lo único que voy a cosechar es rechazo por parte de mi esposa y de mis hijos. Si un pastor o un predicador se sube al púlpito para que lo alaben, para que otros le digan lo bien que predica, porque se siente bien diciéndole a los demás lo que tienen que hacer y pues me gusta, ¿no? Me siento bien, pues hay que hacer esto, tienes que hacer lo otro y esto es lo que hay que... Y da órdenes a diestra y a siniestra. Pero él mismo no hace, no aplica lo que predica. Bueno, ese hombre no solo no es apto para predicar, sino que además recibirá el rechazo de toda la congregación. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, si sembramos egoísmo, codicia, orgullo y vanagloria, lo que vamos a segar es soledad, rechazo, humillación, ira, etc. Y sobre todo la ira de Dios. Pues dice Mateo capítulo 23, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
Y fijaos que dicen Proverbios 25, 6 y 7. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Muchos que procuran esa grandeza, según la entiende el mundo, tarde o temprano se encontrarán con la humillación. Si no en este mundo, en el venidero. Serán humillados. Jacobo y Juan no esperaron a que se les dijera, sube acá. Ellos mismos se veían merecedores de subir y querían hacerlo ya. Lo que recibieron fue el rechazo del resto de los apóstoles y la reprensión del Señor Jesucristo. Bien, hemos visto lo que el mundo y nuestro viejo hombre entiende por grandeza y los resultados de la grandeza mundana. Pasemos ya a considerar en tercer lugar en qué consiste la verdadera grandeza. El Señor Jesucristo nos lo dice claramente en Marcos capítulo 10, versículos 43 y 44. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Parece algo contradictorio, ¿no? El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. La verdadera grandeza, según nos lo plantea aquí nuestro Salvador, consiste en servir. En servir. Servir a Dios y a nuestro prójimo. El servir a Dios no es más que obedecerle en todo, hacer su voluntad, lo cual a su vez incluye el servicio a nuestro prójimo. Dice en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Que sirvas a Jehová tu Dios. ¿Y qué es esto? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Versículo 20 de este mismo capítulo. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Y servir a nuestro prójimo, en pocas palabras, significa hacerles bien. El bien que el Señor nos demanda, claro. El mundo dice que la grandeza consiste en hacer que otros te sirvan a ti. Pero Cristo dice que es todo lo contrario. La grandeza de una persona está en que dicha persona sirva al Señor y a los demás. Ahora hay que entender bien lo que el Señor Jesucristo está diciendo ahí en Marcos capítulo 10, versículos 43 y 44. No es que por mis ansias de grandeza y de que otros me consideren el primero, el más grande, entonces voy a ponerme a servir a los demás. No. Esa es una motivación incorrecta. Ahí hay una actitud pecaminosa, hay orgullo, egoísmo. Bueno, el que quiera ser el primero más grande, que sea vuestro servidor. Venga, voy a ponerme aquí a hacer un montón de cosas y a servir, y a servir, y a servir, y a ayudar a uno, y ayudar a otro, y hacer esto y aquello. A ver si ya pronto puedo ser diácono, por lo menos, o pastor. Que ya va siendo hora de que sea diácono o pastor, con lo bueno que soy. Eso no es así. No es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Lo que Cristo está diciendo es que si alguien pretende ser grande, ser el primero, tiene que dejar a un lado ese deseo y más bien ponerse a servir a los demás. Ponte a servir. No pienses en grandeza, autoridad. No. Ponte a servir.
De esta forma, así será considerado grande por Dios y por aquellos que reciben su servicio. Pero esa no debe ser su preocupación. Él tiene que servir a los demás para agradar al Señor y para buscar el bien de su prójimo. Y no estar preocupado y pensando, porque quiero esto, y quiero llegar ahí, y quiero ser el pastor, y quiero ser diácono, y quiero ser... No. Eso no es lo que está diciendo el Señor. Preocúpate por agradar a Dios, servir a los hermanos. Y eso es lo que está en tu corazón. Y hermano, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. No buscar ser el primero. No buscar que otros nos vean, el aplauso de otros, no. Sino procurar servir a nuestro Dios y servirnos los unos a los otros por amor al Señor y por amor a nuestros hermanos. Ahora todo esto no niega la autoridad que tienen los pastores en la iglesia, o el esposo en el hogar, o los jefes en el contexto laboral, o el gobierno civil. No. Lo que estamos considerando acerca de la verdadera grandeza es algo que tiene que ver con el corazón de cada creyente, de cada verdadero creyente. Tenga o no tenga puestos de autoridad, todo hijo de Dios debe tener un espíritu humilde y esforzarse por servir al Señor y a los demás. De hecho, los que están en autoridad son los que tienen una mayor responsabilidad de dar un ejemplo de servicio. Los que están en autoridad. Pues dice Mateo 23:11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Sea vuestro siervo. Fijaos que dice en Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros, dice el Señor Jesucristo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aquí el Señor nos dice claramente que los que tienen autoridad son mayores, es decir, deben ser respetados y obedecidos por causa de su posición, pero aún ellos deben hacer uso de su autoridad para el servicio, para el bien de los que están por debajo de él. Así que, hermanos, tanto los que tienen más autoridad como los que tienen menos, todos tenemos que servirnos unos a otros conforme al mandato de Cristo. He aquí entonces la verdadera grandeza, el servir a Dios y a los demás, para la gloria del Señor, por amor a Él y para el bien del prójimo. El mismo Señor Jesús nos dejó ejemplo de ello, pues dice en Lucas 22:27, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Como el que sirve. Él no está negando ahí su autoridad, al contrario, la reafirma. Es como si dijera, yo soy el que se sienta a la mesa, es decir, yo soy el mayor. Y por eso os doy ejemplo estando entre vosotros como el que sirve. Y esto nos lleva al último punto que vamos a considerar, el ejemplo supremo de verdadera grandeza. Si hemos visto que la verdadera grandeza consiste en servir básicamente, es fácil ver que el ejemplo supremo de esta grandeza lo tenemos en el Señor Jesucristo. Dice en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, continuamente estaba dando ejemplo de servicio. Continuamente. Él obedeció a la perfección a Dios Padre, y esto incluía todo el bien que hizo a todas las personas con las que se encontró.
No solo por los milagros y curaciones que hizo, sino también por proclamarles el Evangelio, la palabra de Dios. Así también estaba sirviendo a las personas, llevándoles el Evangelio, la palabra de Dios. Sin embargo, la cúspide de su ejemplo lo tenemos en su entrega en la cruz para morir por pecadores como nosotros. Esto es lo que él mismo resalta en Marcos 10:45. Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, hermanos, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 8. Servicio. Esa es la verdadera grandeza. Y el ejemplo supremo de grandeza, el Señor Jesucristo. Ya para terminar, me gustaría traer algunas aplicaciones prácticas. La primera aplicación es que tenemos que imitar el ejemplo de servicio de Cristo. En aquella ocasión, cuando el Señor le lavó los pies a sus discípulos, dice en Juan, capítulo 13, versículos 12 al 15, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. O sea, él no niega su autoridad. Él se la recuerda y la reafirma. Y dice, cuidado, que soy vuestro maestro y vuestro señor. Decís bien, y lo soy. Respeto a la autoridad, obediencia a la autoridad, en aquello que el Señor le ha dado, esa potestad, a esa persona que está en puesto de autoridad. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bueno, aquí la pregunta del millón. ¿Estamos siguiendo ese ejemplo de servicio de nuestro Salvador? Cada uno tiene que responderse a esta pregunta honestamente delante del Señor. No es el pastor quien tiene que servir, porque es el pastor que tiene que dar ejemplo de servicio. Y es el que tiene que hacer esto y aquello, entregarse por hacer esto y por hacer aquello, el que tiene que sacrificar de su tiempo, el que tiene que sacrificar aquí y sacrificar allá. Y de su familia, porque tiene que dar ejemplo. Y cuidado, que yo no me dé cuenta de algo que no... ¡Uf! Por supuesto, el pastor tiene que dar ejemplo. Pero ¿y tú, hermano? ¿Y tú? ¿Y tu corazón? ¿Y tu actitud? ¿O tú no tienes por qué imitar al Señor Jesucristo en esto? Del servicio, del sacrificio, de la entrega. ¿Eso no va contigo? Pues no tengo puesto de autoridad. Soy una simple ovejita que me siento, escucho. No, es para ti también. Para ti y para mí. Ejemplo os he dado para que todos vosotros hagáis como yo también os he hecho. Hermanos, el Señor Jesucristo se ha entregado por ti y por mí. Se entregó en la cruz.
¿Qué servicio más grande hay que este? No lo hay. Un ejemplo perfecto de servicio, de entrega, de sacrificio. Esa es la verdadera grandeza. Y qué reticentes somos nosotros muchas veces a servir, a sacrificarnos. Y a veces el pastor tiene que ir con humildad, sí, con mansedumbre, pero tiene que ir y decir, hermano, hay que hacer esto. Hay que hacer esto en la iglesia, hay que servir aquí, hay que hacer aquello, hay esta necesidad, hay que atender aquello otro. Ay, porque el pastor me lo dice a mí, no hay un montón más de hermanos, ¿no? No debería ser esa la actitud. Una actitud pronta de servicio. Y estar atento a las necesidades en la iglesia, a las necesidades en los hermanos. Atentos. Y no tenga que ir el pastor a decirme, se necesita esto o aquello. Atentos. Y no es que cada uno ahí haciendo lo que le parezca, no, pues hay una coordinación. Pastor, mira, he visto tal cosa, puedo ayudar aquí, puedo hacer aquello. Bueno, el pastor puede decir, no, pues esto mejor no, ahora no. O sí, hay que ir aquí, venga, adelante. Una actitud humilde de servicio. Segunda aplicación, procuremos ser siervos en nuestros hogares. Efesios capítulo 5, versículos 21 y 22 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nuevamente, la entrega de Cristo por su iglesia. Debe ser el ejemplo que los maridos, los esposos deben seguir en sus hogares, de entrega, de sacrificio a su familia. Porque yo doy órdenes aquí y allá, y ahí tiene que ir mi esposa, mi hijo, corriendo. Si es una orden bíblica hay que hacer caso, conforme a la palabra, y en asuntos quizás secundarios, que no hay mandamiento explícito, no hay... El marido es el cabeza del hogar, es el líder, debe haber una guía, no que cada uno haga lo que le parezca. Pero eso no exime al esposo de ser un ejemplo de servicio a su esposa y a sus hijos. Sí, servirles. Ver qué necesidades tienen, en qué pueden ayudar. Aquellos jóvenes, varones, que piensan casarse algún día, están solteros ahora, piensan casarse, no tengan en sus mentes, cabeza del hogar, líder en el hogar. Ahora ahí sí. Tanto tiempo sin ser líder, ahora viene mi oportunidad de mandar y dar órdenes. Que eso mola. Olvídate de tal cosa. El ser cabeza del hogar es ser un siervo. Lidera, claro, siendo un siervo. Y todo lo que hace o dice es para la gloria del Señor, para el bien del hogar, para el servicio a su esposa, a sus hijos. Tercera aplicación. Procuremos ser siervos en la iglesia local. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servirnos los unos a los otros por amor. Como decía antes, no pensando en,
voy ganando puntos, voy ganando el beneplácito, ¿no? Y los puntos de cara al pastor, y así ya, pues, dentro de poco ya... No, quien piense así no va a acabar bien. Dice en 3 de Juan, el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y este servicio puede ser a nivel personal, que un hermano necesite algún tipo de ayuda personal, o también puede ser un servicio a nivel de iglesia, es decir, cuando nosotros hacemos algo bueno en el contexto de la iglesia local, alguna necesidad que veamos, esto también es un servicio a los hermanos. Cuarta aplicación, procuremos ser siervos en nuestros trabajos. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sí, también en lo secular. Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Algunas personas algunos cristianos tienen la idea equivocada, errónea, de que el servir a Dios es, bueno, participar en algún ministerio en la iglesia, hacer algo en la iglesia, ayudar a algún hermano en la fe. Eso es servir a Dios. Bueno, pues sí, eso es servir al Señor. Pero no es solo eso. No es solo eso. Es ser fiel a Dios en el cumplimiento de tus responsabilidades cada día. Como decía también el pastor Juan Martínez, adorando al Señor, esta adoración general, ¿no? Adorando al Señor cada día de nuestra vida, sirviéndole cada instante. ¿Y cómo? Pues siendo responsables en nuestros hogares, en nuestros trabajos seculares. Lo dice la Escritura. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Sí, también estamos sirviendo al Señor, si somos diligentes, responsables, esforzados en nuestros trabajos. Queridos hermanos, ya para terminar, no procuremos alzarnos nosotros mismos a un lugar donde no se nos ha llamado. No procuremos alzarnos, elevarnos a una posición, a un lugar donde no se nos ha llamado. Tenemos que mantenernos humildes, sirviendo a los demás en el lugar que Dios nos ha puesto. Sirviendo ahí al Señor, a los demás, a nuestro prójimo. Esa es la verdadera grandeza. El mundo no lo ve así. Y nuestro viejo hombre no lo ve así. Eso de servir, qué grandeza hay en servir. Aquí es que me aplaudan, que me miren, que me vean. La verdadera grandeza es servir en el lugar, en la posición en la que el Señor nos ha puesto. Y si el Señor nos llama por su providencia a puestos más elevados, lugares de autoridad, entonces vayamos con una actitud humilde y también con un espíritu de servicio, procurando la gloria del Señor y el bien de mi prójimo. Con este espíritu tenemos que ir, hermanos. El Señor nos ayude, nos guarde, porque en nuestros corazones hay orgullo. Hay vanagloria. Y surgen deseos de grandeza,
según la entiende el mundo. Con esto no quiero desanimar, ¿no? Que pues, hay hombres que anhelan obispado, ¿no? Buena obra desean. Y esto no es algo malo en sí, pero cuidado con las motivaciones. Cuidado con lo que hay en tu corazón, hermano, en ese anhelo. Si hay en ti el deseo de servir a Dios, suplir las necesidades del pueblo de Dios, servir a los hermanos, la extensión del Evangelio, ¿está bien? Quédate sirviendo. Ahora, ¿el puesto donde estás? Sirviendo. Humilde. Haciendo caso a la guía, la dirección, la instrucción del pastor, que te guía conforme a la palabra de Dios. Oye, es que llevo ya un montón de tiempo en las clases de homilética, ya un montón de meses y de años, y todavía no me han dicho nada aquí de que yo pueda... Ya va siendo hora, ¿no? Oye, pastor, ¿no podría yo sentarme a su derecha o a su izquierda? Y así, mira, 2 pastores, ¿no? Descartado. Tranquilito. Hermanos, pues tengamos este espíritu de servicio, que es la verdadera grandeza, y recordemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias que tú nos hablas claramente en tu palabra. Te damos muchísimas gracias por el ejemplo que nos has dejado en tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo perfecto, precioso. Cuán pecadores somos nosotros, llenos de maldad, Señor. Te pedimos perdón cuando ha habido en nosotros orgullo, vanagloria. No ha habido ese espíritu de servicio, de entrega, de sacrificio. Te pedimos perdón, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Te damos las gracias que tú nos dejas tu palabra y nos recuerdas estas cosas que quizá muchos de nosotros ya sabemos. Oh Dios, te rogamos que tú nos ayudes a aplicarlas, en verdad a ponerlas en práctica, donde quiera que estemos, en nuestro hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, para que tú seas exaltado y glorificado, y para el progreso de tu reino, Señor. En el nombre de Cristo te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Amén.